Gracias. Vamos a pasar al mensaje central de esta mañana. ¿Estamos listos? Le damos nuevamente una cordial bienvenida a todos ustedes a este lugar y a nuestros hermanos que nos ven a través de sus pantallas. Que tengan un feliz sábado. Amén. Comenzamos entonces nuestro culto divino a cargo de nuestro pastor Marco Pozo. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga, que todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy contentos de ver a nuestro hermano Juan, que Dios le bendiga, que recupere su salud. También hermano Jaime, a la hermana Ru, a todos nosotros, que Dios les dé una rica bendición. Les comunico antes de comenzar el mensaje que tenemos planes para ya empezar a evangelizar desde el próximo sábado. Esperamos tener cambios durante la semana. Ustedes ven que estamos tratando de arreglar el local. Es bastante grande, se requieren recursos. Si acaso usted puede apoyar, hágalo. Pero queremos el próximo sábado, ustedes ven que tenemos esta alfombra. Queremos llegar hasta hasta donde está la filmadora con la alfombra. Vamos a sacar, si Dios quiere, o ordenar ahí, vamos a hablar con don Juan, sacar esos fierros para arreglar este local. Y el próximo sábado ya empezar a salir con volante, a visitar personas en campaña intensa, porque el sol, usted ve, ya el tiempo, el calorcito, ya el frío, más, vamos a trabajar. Así que con la ayuda de Dios, el próximo sábado esperamos tener este lugar mejor y con volantes para visitar a nuestros vecinos que necesitan la palabra de Dios. Así que vamos a llevar a cabo este evangelio y dar gracias también por los hermanos que se conectan. Que el Señor les bendiga, gracias por compartir los materiales, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y una cosita bien bonita que pasó durante estos días, el sábado pasado dimos unos temas que fueron vistos en distintos países del mundo y me han escrito algunas hermanas diciendo que hoy, ellas lo iban a predicar en sus iglesias. Son varias hermanas que me sorprendió porque las hermanas por lo general no predican. Así que los mensajes del sábado pasado, ellos lo estudiaron y hoy día los van a estar dando en su iglesia en Puerto Rico, en México y en otro país por ahí. Así que es una gran bendición. Bien, vamos a iniciar entonces con el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 13, que dice lo siguiente. Versículo 13. Dice así, Mateo 25, 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que es velar? Despierto, preocúpense. Viene este gran acontecimiento. ¿Podríamos decir que nosotros estamos velando? Vamos a estudiar un poquito eso hoy y el caso de los dos tipos de personas que hay en la iglesia, como la mitad, escuche bien, dice la parábola de Jesús que la mitad se va a perder. Entonces es muy importante esa obra que debe haber si realmente estamos velando. Vamos a ver entonces esto que menciona Jesús ahí en este capítulo 25 y que concluye, dice, velen, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Puede venir el Señor y nos va a pillar desprevenidos. Vamos a leer el contexto entonces, versículo 1, de ahí de Mateo 25, ahora versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, ¿qué cosa? Insensatas. Las insensatas o las necias, podríamos decir, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas, las necias, dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Y dice que se cerró la puerta y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta parábola la he querido leer completa por aquellos que no la conocen, por aquellos que se han olvidado un poquitito. Las 10 vírgenes, la mitad se queda fuera porque les faltó ¿qué cosa? El aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Fíjense que las 10 estaban esperando al esposo, pero dice que el esposo ¿quién es? Cristo, en la segunda venida, cuando Él vuelve en gloria y majestad, la 10 virgen nos representa a nosotros como iglesia. Nosotros somos las vírgenes, pero dice que todas estaban durmiendo. Quiere decir que no hacían la labor de velar. La iglesia muestra el estado de la iglesia antes de la venida de Jesús. Y dice que de repente se escuchó una voz y aquí viene el esposo. Había un grupito pequeñito en la iglesia que sí estaba despierto y dijo, ahí viene, aquí está, ya llegó. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que están durmiendo las 10 o de este que da el aviso? Cada uno lo sabe. Pero dice que se conmocionaron, despertaron y se descubrió que 5 no habían hecho la preparación y 5 entraron a las bodas. Y el esposo le dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste, mis hermanos, va a ser ese cuando se cierre la gracia, cuando el tiempo de arrepentimiento ya termine, caduque, finalice. Qué triste va a ser llevar 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, y el Señor dice, no te conozco, nunca estuviste conmigo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día, que es tremendamente importante, porque podemos ser nosotros aquellos. Porque estamos haciendo las cosas sin Cristo, sin Dios, orando, predicando, enseñando, sentándonos los sábados, pero no hay una transformación en nosotros, sábado tras sábado, igual, seguimos igual, vemos las señales. Y esta preparación, esta velada que dice el Señor, vamos a leerlo en Santiago 5:7. Voy a ir rápido, así que pónganle acelerador, por favor, en buscar los textos. Dice así, Santiago 5:7. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Se acuerdan por qué dice tener paciencia? Porque dice que Él tarda su venida. Algunos se van a impacientar, pero no. También dice, aquí está la paciencia de los santos, que a pesar de las tribulaciones, ellos perseveran. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. ¿Por qué dice con paciencia? ¿Ustedes han vivido en el campo? ¿Saben un poco de agricultura? El hermano Jaime, ¿no? Sabe muy bien. ¿Usted echa la semilla y la semilla crece inmediatamente? No, no, uno tiene que esperar ahí a que salgan los primeros cachitos, ¿no? Germine la semilla. Yo tengo 2 maceteros con tulipanes. ¿Conoce los tulipanes? Son muy hermosos. Tengo
5 tulipanes en uno y 5 tulipanes en otro. Y están en botón. Y ahora con el solcito ya están abriendo y se ven preciosos. Pero a mí me hubiera gustado que cuando los compré, estuviera el tulipán inmediatamente. Hay que tener paciencia. Y entonces esa lluvia temprana y tardía se refiere, escuche bien, voy a tener que acortar bastante, esa lluvia temprana es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos despierta, nos dice, nos señala, nos enseña. Pero dice, ten paciencia, y después dice, os daré la lluvia tardía. Esa lluvia tardía es la maduración del carácter, de los hábitos, de los sentimientos internos, del estado de comunión con Jesús. A veces, claro, dice paciente, a veces 20 años, 30 años, y no recibimos nunca la lluvia temprana, ni siquiera eso. Entonces dice que 5 solamente las tuvieron el aceite y ellas fueron, el Espíritu Santo, fueron las prudentes, las sabias, ahora se le llama las necias. ¿Qué dijimos hoy día en la escuela sabática? La sabiduría es la persona que sabe lo que es correcto y lo practica. Una sabiduría que viene de Dios que está capacitado para enfrentar la situación y la hace bien. Es inteligente, es sabio, pero nosotros somos sabios porque Dios nos da ese don. Y entonces, si sabemos, mis hermanos, que el esposo viene, qué ilógico es, o qué necio es como estas 5 vírgenes, es malgastar el tiempo y no ver mi mente, porque nos comunicamos con Dios con la mente, para aprender todo el conocimiento que Dios tiene para nosotros, toda la sabiduría, toda la forma de ser perfecta. Qué ilógico, qué necio. Por eso dice 5 vírgenes necias. Ahí está reflejado. Se nos ha prometido que el que comenzó esa obra en nosotros, si tú estás aquí con la Biblia abierta, si tú estás escuchando en cualquier parte del mundo, en los países, la otra vez me escribió una persona de Bulgaria, de Italia, de África, de distintas partes del mundo, uno no sabe hasta dónde llega la palabra. Pero qué ilógico es no prepararse ni empezar con este conocimiento y practicarlo. Y por eso que se le llama vírgenes necias. No hacen algo tan simple. Y se nos ha prometido la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque esto no es una obra humana. Tú solamente tienes que dejarte llevar por Dios y Él va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ejemplo, lo que le pasó al hermano Jaime hoy día. Eso, él está acá. ¿Pero por qué? Porque Dios puso en él el querer y el hacer y ir a sus caminos. Y él respondió. El problema es cuando nosotros no respondemos. Decimos no, no, no. Y tenemos una vida de virgen necia. Deuteronomio 11, vamos ahora, verso 13 y 14. Este Espíritu Santo, esta lluvia tardía, tiene que tener precedentes. A uno tiene características para que uno aprenda, para que uno pueda crecer espiritualmente. Bienvenida, Marce. Dice así, Deuteronomio 11, versículos 13 y 14. Si obedecéis diligentemente a mis mandamientos que os prescribo hoy, vean que hay que obedecer, amando al Eterno vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es el requisito para recibir esta porción del Espíritu Santo? Dice ahí, sirviéndole con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Gloria al Señor, mis hermanos. Y el versículo 14 nos da la esperanza, la promesa, nos da la seguridad, la recompensa, el fruto de esa obediencia. Dice versículo 14, yo enviaré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, gloria al Señor.
y cosecharás tu trigo, tu vino y tu aceite. Miren qué maravilla. Necesitamos un carácter de piedad, el carácter de Jesús en nosotros. Pero no viene así nomás por arte de magia. Ahí está. Si vosotros obedecéis mis mandamientos, sirviendo al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. El Señor quiere que nosotros le amemos a Él. Y producto de eso, sufrimos una transformación a través del Espíritu Santo. Y amamos a nuestro prójimo. Ayudamos con mercadería al que no tiene. Visitamos al que está enfermo en el hospital. ¿Me entienden? Eso nace de Dios. Si tú quieres, si tú le quieres obedecer, te va a transformar la vida. Te va a cambiar. ¿Cuántos de nosotros antes éramos terribles, no? Y el alcohólico, el mal genio, empieza a cambiar porque es la obra, esa es la lluvia temprana y que se madura en la vida cuando los cambios son definitivos. Miren lo que le estoy diciendo. Cuando los cambios son permanentes, cambian los deseos, los gustos en la alimentación cambian. Y ahora tiene modales más refinados. Es una mejor persona. Ellos mismos muchas veces no se dan cuenta, pero el que está alrededor dice, está distinto porque ese carácter tosco, duro, imprudente, ahora es una persona noble, mansa, sabia, que dirige bien su hogar, si es una madre, un padre que es trabajador en la oficina, donde esté, es el mejor. Entonces, esa obra es la que necesitamos para no ser parte de las vírgenes necias, mis hermanos. No basta solamente sentarse cada sábado aquí, no basta. Dios quiere que tú tengas su forma de ser, su carácter, su vida en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces la vida de Cristo, de bondad, de servicio, de ayuda a los demás, se ven los frutos. Si tú no tienes, mi hermano, esos frutos, entonces Cristo no ha hecho una obra todavía en ti. Necesitas abrirle el corazón. Necesitas no dormirte como las vírgenes que se durmieron, que estaban ahí marcando el paso en la iglesia porque eran vírgenes. Ahora, eso es la figura de la lluvia. Voy a leer en el comentario bíblico 7a, en la página 983, lo siguiente. Así como Cristo fue glorificado en el día de Pentecostés. Vean, por favor. ¿Se acuerdan del día de Pentecostés? Dice que vino un viento recio, se estremeció el aposento y a los discípulos se le pusieron como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a sanar a las personas. Fue algo glorioso, ¿no es cierto? Eso mismo se va a volver a repetir, pero ahora con nosotros. El Señor va a llenar nuestros corazones, mis hermanos. Si tú estás deprimido, estás triste, pasando tribulación en tu vida, aférrate de Dios que las cosas van a empezar a cambiar. Y no solamente en forma externa, sino que tu carácter, tu forma de ser va a cambiar tu corazón. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca a Dios en primer lugar. Entonces vea lo que dice acá. Así como Cristo fue glorificado en el día de Pentecostés, será glorificado de nuevo al terminar la obra del Evangelio. Y aquí viene. Cuando ha de preparar un pueblo que soportará la prueba definitiva en el conflicto final de la gran controversia. ¿Qué dice? Que Jesús va a preparar un pueblo para esta gran controversia final. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso que el Señor Jesús le dijo, velen, porque no sabes el día ni la hora. Está velando, está haciendo cambios en su vida. Cada uno sabe, yo no sé la vida de cada uno. Pero tenemos que hacer cambios. No podemos estar 30, 40 años igual con el mismo mal genio. No podemos.
con los mismos problemas. Entonces hay una preparación para esto. Y vamos a ver un video en Jamaica que ocurrió, y tengo que mostrarlo, porque dice, la verdad os hará libre. Lo que está pasando, tienen que saberlo, mis hermanos, porque hay preparación y preparaciones. En la iglesia hay de todo. Las 10 son vírgenes, son del pueblo de Dios, en la apariencia. Pero miren, vamos a ver este video de los jóvenes que debieran prepararse, Gilder, debieran prepararse. Pero hoy en día no se está haciendo esa preparación bíblica. ¿No tienes? Esto es en los clubes de conquistadores. ¿Cómo esto ocurrió el 8 de abril en el Camporí Interamericano, donde fueron decenas de países, de distintos países fueron a estas reuniones allá en Jamaica, pero estos jóvenes no lo estaban preparando bien? Dale, por favor. Miren ustedes, por favor. Ahí está la música estridente, los bailes. La bulla, ¿ustedes ven ahí? Bueno, dejémoslo hasta ahí, es para un ejemplo solamente. ¿Podríamos nosotros pensar que Jesús preparó a sus discípulos de esta forma? Podríamos ver que los bailes, igual que el mundo. Por eso dice que habían 10 vírgenes que se supone que eran del pueblo de Dios. Aquí se supone que son hijos de Dios. Pero cuando llegue la crisis, cuando Él venga, a la mitad le faltó aceite y se quedaron fuera y se perdieron. Pero ellos piensan que están sirviendo a Dios. ¿Será que nosotros no podamos estar en un ejemplo tan grotesco como este, pero no haciendo cambios en nuestra vida? Si hay una norma, el carácter de Jesús, ahí tenemos que llegar. Ese es nuestro blanco, ser semejante a Él en todo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Guardó los mandamientos de Dios o no los guardó? Los guardó. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. ¿Podemos nosotros en nuestra vida hacer lo que le agrada a Dios? Si el Señor dijo día sábado, por ejemplo, un ejemplo, séptimo día, dice la Biblia en Éxodo 20, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, o sea hoy, es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. ¿Cómo podemos estar trabajando entonces? Dice, no trabajen, descansen. ¿Cómo podemos estar lavando ropa, por ejemplo? No se puede, porque el sábado es para adorar a Dios como lo estamos haciendo hoy día. Gloria al Señor por eso, porque estamos aquí. Pero ¿y en la tarde? ¿Se acabó el sábado? ¿Después de la reunión? No, el sábado de la Biblia se acaba la puesta del sol y tenemos reunión. Y el próximo sábado vamos a aprovechar, después del culto, de ir a visitar a nuestros vecinos. Si están enfermos, darle un consejo de salud. Si está algún tratamiento, vamos a ofrecerle, o la palabra, si quieren estudiar la Biblia. O podríamos ir donde la hermana Ruth, por ejemplo, y hacer una filial ahí, hacer ¿cómo se llama eso? Un grupo pequeño, porque ahí hay varias personas, invitar. Tenemos que trabajar, mis hermanos, porque para eso estamos como iglesia, para hacer luz al mundo. En Palabra de Vida, del Gran Maestro, la página 53 dice, el hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. ¿Qué es esto de hacer profesión de fe? Decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero ando borracho, ando en las fiestas, ando fumando, ¿me entiende? Eso es una profesión de fe. Decir, sí, le preguntan, ¿cree en Dios? Yo creo en Dios, pero dice que eso no pesa nada. Eso no es lo importante. Nos podemos vestir como el Papa de ropa blanca y de ponernos muy santos, pero en oculto hacemos otras cosas. No, mis hermanos, dijo el Señor, los hombres
todos sabrán que ustedes son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Preocuparnos por el hermano Germán, por ejemplo, que no vino hoy día. Preocuparnos por algún hermano que está enfermito aquí dentro de nuestra pequeña iglesia. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Eso es lo que el carácter decide el destino. No podemos ser que nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Dos grupos. Solamente hay dos grupos. ¿Se acuerdan ustedes de el fariseo y el publicano? Para los que no saben, el fariseo se puso en el templo a orar de pie y empezó a decir así: Señor, te agradezco porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de esto, hago todo lo que tú me pides. Y al lado había un publicano que era muy mal visto porque le cobraba impuestos a su propia nación y muchas veces se robaba el dinero. Y dice que el publicano ni siquiera quería levantar su vista delante de Dios porque se consideraba indigno. ¿Cuál de los dos fue justificado? ¿El que hacía todo, el fariseo, o el que se consideraba indigno y que estaba humillado delante de Dios? ¿Cuál fue justificado? El que se consideraba indigno, el que se creía poca cosa. En la iglesia existen esos dos tipos de personas. Uno que hace muchas cosas, pero por el orgullo, la vanidad, y hay otro que a lo mejor un hermano humilde, sencillo, pero que realmente quiere cambiar su vida, arrepentido, como el publicano. Esos son los dos tipos de personas que hay en la iglesia. Al principio del Edén está Caín y Abel, que representan lo mismo, pero en otra faceta. Voy a leerla acá, en la página 117, esto. Y escuchen bien, porque aquí va a hablar de un pecado de estas vírgenes, que todos lo vemos, es un pecado público, que es el orgullo. Se nota cuando una persona es orgullosa, cuando es altanera. Miren lo que dice. El fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se divide los que adoran a Dios. Eso es lo que estaba comentando. Y dice, hoy día, el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios, y ahí mete Pedro. Lo pone como ejemplo y el fariseo, porque ¿qué es lo que hizo Pedro? Cuando atraparon al Señor, lo crucificaron. Lo negó. ¿Era de la iglesia Pedro? Era de la iglesia. ¿El fariseo era de la iglesia? Era de la iglesia también, porque era religioso. Entonces ella va a poner esos dos casos. Dice, hoy en día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de millares. Entonces tenemos que aprender por qué Pedro cayó, por qué el fariseo cayó. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. Vean, por favor, de todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. ¡Qué bárbaro! Porque si tú eres ladrón, bueno, deja de robar y ya, te arreglaste la situación. Si tú eres idólatra, saca la estatua y ya, porque son cosas externas. Pero el orgullo, mis hermanos, el orgullo, la altanería, dice acá, la suficiencia propia, fue lo que provocó la caída de Pedro, lo que provocó la caída del fariseo. Y usted puede decir, bueno, yo no he traicionado al Señor, pero cuando nosotros demandamos nuestros derechos, exigimos que nos respeten, que nos pongan en el lugar, eso es por orgullo. Si usted va en el metro, lo empujan y usted dice, bueno, y empieza a pelear ahí con la persona que lo empujó. Lo hemos visto la otra vez, ser manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que era manso y humilde? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿qué es lo que era la vida práctica? Que uno no exige sus derechos. Pudiendo yo, respétenme porque yo soy tal, pudiendo hacerlo, el manso y humilde, que era Jesús, el que más se merecía respeto, era Jesús. Cuando nosotros empecemos a tener ese aceite de las vírgenes prudentes, todo esto es recibir el aceite del Espíritu Santo.
Cuando tú empiezas a cambiar en tu vida, empiezas a hacer cambios, mis hermanos, no te quedes ahí año tras año, sábado tras sábado es lo mismo. Y después la gente te va a mirar y va a decir, realmente tú eres cristiano porque se te nota. ¿Le han dicho eso en la feria? O por ahí dice, tú eres cristiano. Y una persona nunca lo ha visto a esa, porque se nota la diferencia. Y si queremos nosotros evangelizar aquí alrededor, tenemos que tener ese Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para los que le obedecen, para evangelizar, para llevar el evangelio a otras personas, no con nuestra vida que contradice. Vamos a poner un video acá que tiene que ver con algo muy triste, mis hermanos, muy triste, para que vean ustedes que esto del fariseo, lo de Pedro no ha cambiado. No es distinto hoy en día, pero con ejemplos actuales. Me llamó la atención, hay una clínica que salió por las noticias. Es muy triste, pero como recién les dije, la verdad os hará libre. Tenemos que conocer estas cosas de una clínica adventista acá en Los Ángeles, que estaba haciendo lo siguiente. Le decía a las personas, internenlo, háganle cirugía. A los doctores decían eso, atiendan a la gente, métanlo ahí para que ganar más dinero en la clínica. Y uno se lo ve por televisión y se queda sorprendido. Vamos a poner ese video. Vean ustedes, esto es la radio Bio Lo hemos Bio. dicho acá, lo hemos dicho en la edición de Radiograma, lo hemos hablado varias veces. Para robarle al sistema o robar la cultura del robo chilena, podría usted haber ido a estudiar a Londres, podría haber estudiado en los mejores colegios en la ciudad donde vive, podría vivir debajo de un puente, da lo mismo. El que es ladrón, estafador, etcétera. ¿Por qué se los digo? Porque en biobiochile.cl, si usted se va a región del Biobío, hay un titular, se lo voy a leer. Audio revela que médico de clínica de Los Ángeles forzaba hospitalizaciones para generar ingresos. Un polémico audio complica el proceder de la clínica adventista de Los Ángeles, todo esto en la región del Biobío, y es que en una reunión telemática entre distintos profesionales de esta dependencia de salud, un médico recomendó a los demás conectados, que también son médicos, priorizar hospitalizaciones. Esta sugerencia apuntaba a mejorar la situación económica del recinto asistencial. Nuestro portal BioBio Chile accedió a ese registro, donde el doctor médico cirujano y mastólogo de la clínica adventista de Los Ángeles solicitó de forma enfática a otros colegas facultativos que traten de ofrecer hospitalizaciones a los pacientes. Se lo voy a leer, se lo voy a repetir. Que traten de ofrecer hospitalizaciones a los pacientes, argumentando que entre todos hacemos la clínica y entre todos cuidamos nuestro trabajo. Las hospitalizaciones significan ingresos para la clínica, cierro comillas. ¿Qué es lo que se escuchaba? A todos los que estamos haciendo consultas, tratemos de priorizar hospitalizaciones, cirugías, consultas y exámenes. La situación económica por la pandemia nos está afectando a todos y la clínica también, de una manera muy importante. Ustedes ya vieron que tuvimos que suspender todos los refuerzos, colegas tuvieron que dejar de trabajar. Entonces creo que es trabajo de todos nosotros darle prioridad a todo esto, sostuvo el doctor. Un buen samaritano a costa de los bolsillos de los pacientes, los enfermos. Posteriormente volvió a insistir al resto de los profesionales, abro comillas, ofrecer hospitalizaciones para tratamientos por lo menos de 24 horas, porque entre todos hacemos la clínica y entre todos cuidamos nuestro trabajo. Entonces, si la clínica se ve mermada en sus hospitalizaciones, mermamos en su número de exámenes, mermamos las consultas, eso va a afectarnos indiscutiblemente a todos y nos va a afectar en la pega. Entonces, vuelvo a hacer un hincapié para que todos ustedes ofrezcan la opción de hospitalizar, de generar interconsultas. Todo eso genera ingresos para la clínica de alguna manera, cierro comillas. Nuestro portal BioBio Chile intentó en reiteradas oportunidades obtener una declaración de la clínica por medio del número central y también del correo que está dispuesto del Departamento de Comunicaciones. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Pese a que no tenemos respuesta de la clínica, lo que usted sí puede escuchar y puede oír de primera voz y primera fuente es el audio del doctor que está disponible para cada uno de nuestros auditores a través del portal web biobiochile.cl. Usted puede ver ahora también en BioBio TV, nuestra plataforma audiovisual, la cápsula
de lo que es este audio del médico cirujano y mastólogo de la Clínica Adventista de Los Ángeles que sugería a sus colegas hacer hospitalizaciones para recuperar la situación económica de este recinto de salud. Bueno, vamos a dejar hasta ahí solamente. Verlo por televisión, que el mundano, que la gente común sepa. ¿Por qué pasan estas cosas, mis hermanos? ¿Cómo es posible que gente espiritual o supuestamente espiritual, porque la iglesia tiene 5 vírgenes necias y 5 vírgenes prudentes? Se refleja en la vida. Eso le pasó a esta clínica adventista, pero y a nosotros puede ser que en alguna área podamos estar haciendo exactamente lo mismo en contra de la Biblia, como recién dije, haciendo cosas el día sábado, cuando debíamos estar aquí adorando al Señor, como dice el mandamiento. Por eso ustedes creen que estamos preparados. Ustedes piensan que estamos velando, pidiendo realmente el Espíritu Santo para esos cambios en nosotros y que va a influenciar nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro país. Porque si un hombre como Pablo predicó y todo el imperio romano fue sacudido por un solo hombre, pero consagrado, una mujer consagrada. Dios quiere darte ricos dones. Dios quiere bendecirte, que seas cabeza y no cola. Pero el único impedimento somos nosotros mismos. Que no buscamos al Señor. Busca al Señor en primer lugar y vas a ver cómo tus problemas se va a solucionar, tu vida, tu cuerpo, tus enfermedades, problemas económicos, distintas circunstancias. Entonces, no estamos preparándonos. Y voy a leer primeros escritos en el capítulo Los Inexpertos. Dice, vi que el residuo, o sea, el remanente, este pequeño grupo, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, dice, un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Un estupor como letargo. Viene Cristo, viene el esposo, y sin embargo la iglesia duerme, no hace nada, está tranquila, en la seguridad de la salvación, que conocemos la Biblia, que otros no la tienen. Está tranquilo, porque piensa de que al guardar el día sábado somos distintos a la otra iglesia que guardan el día domingo, y entonces ya somos salvos. Y hay un relajo espiritual, un adormecimiento, un estupor. Nada los sacude. Pero ustedes saben que se va a cumplir la profecía de los obreros de la hora 11. Van a venir gente a la iglesia que quizá nos llevan 20 años, 30, 40 años como nosotros, pero van a entrar y decir, ¿por qué no evangelizamos, hermano? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no enseñamos a la gente? Y van a andar más rápido que nosotros, y a lo mejor nosotros nos quedamos fuera. Porque eso es lo que pasa. Por eso que dice, la puerta de la salvación es angosta y son pocos los que entran por ella. Esfuérzate para que tú entres por la puerta angosta. Y ese Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos pedir, ese aceite. Entonces dice acá que hay un estupor como letargo, suspendido en la mayoría de nosotros. Dice, mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad, preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. ¿Cuándo va a venir Jesús? Pronto. ¿Y cómo somos nosotros? Adventistas del séptimo día. ¿Qué quiere decir eso? Que esperamos el advenimiento, el regreso, el pronto regreso de nuestro Señor. Pero no solamente de boca. Preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón, mis hermanos, y no vuestra vestidura. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen se espacían en pruebas menudas, en cosas pequeñas de la iglesia. No profundizan.
En cambio, siguen igual. El destino eterno de los adultos, de los ancianos, de los jóvenes, está en juego. Por eso que el Salmo 23 dice, aunque ande en este valle de sombra y de muerte, vivimos ahí. Usted sale a la calle y lo pueden atropellar, lo matan y se acabó. Y lo que, miren, imagínense, estamos vivos ahora, pero antes han pasado miles y miles de años. ¿Dónde estaba usted entonces? No estaba ni en proyecto, ¿dónde existía? Y ahora tenemos la gran oportunidad de prolongar nuestra vida eternamente por siempre. Porque solamente en este espacio de tiempo vamos a vivir 80, 100 años, 120 años, lo más fuerte. Y después se acabó. Tuvimos la oportunidad de vivir, de existir, de ser inmortales. La inmortalidad que nos brinda el Señor. Y la derrochamos durmiendo, tranquilo en la casa, porque no nos interesaba a los demás, pero es imposible que un hijo de Dios nazca en el reino de los cielos sin ser misionero. Lo mismo que hizo Jesús. Era imposible que Jesús se quedara en el cielo. Tenía que bajar porque él sufría a la humanidad en pecado. Tengo que rescatarla. Tengo que hacer algo por ellos. Lo mismo debía hacer nosotros. Tenemos que hacer algo por nuestros vecinos, por nosotros mismos, los miembros acá de la iglesia. Entonces dice, prepárense mis hermanos, preparaos, preparaos, porque ya viene el esposo. Y vamos a leer Ezequiel 33, versículo 31. Dice así, vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Vean qué bárbaro. Aquí dice que va a haber un pueblo que no la va a poner por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Tremendo, mi hermano. Nos describe buscando nuestro propio bienestar, buscando el dinero, buscando tener más cosas, sacrificando el día sábado por lo terreno. Lo mismo que dice acá. Están delante de mí como las vírgenes fatuas que eran vírgenes, eran el pueblo de Dios. Y dice, y oirán tus palabras, pero el problema es que no las pondrán en práctica, no las pondrán por obra. Y esto sucede a nivel de persona, a nivel de institución también. Sucede a todo nivel. Es una pena. Vamos a ver el PowerPoint, por favor. El PowerPoint, donde vamos a poner un ejemplo de esto, primero el Espíritu Santo nos lleva a obedecer, nos lleva a librar la tentación, a pasar la prueba. Y voy a poner este caso en este PowerPoint, donde ya allá en Estados Unidos, con este cambio que están ocurriendo en la sociedad, ahí ustedes lo pueden ver en Acontecer Cristiano, esta noticia donde dice, autoridades amenazan a pastores con cárcel y multas si se niegan a celebrar bodas gays. ¿Vean hasta dónde está llegando esto? Y ustedes saben que esto va a comenzar en Estados Unidos y se va a empezar a expandir por todo el planeta. Así va a ser la ley dominical. Entonces, si usted es pastor, si usted es una persona pública y vienen dos hombres, gays, quiero que no me casen. Y usted dice no. Y lo demandan a uno. Y lo llevan a la cárcel o tiene que pagar una multa. En un estado, allá en el país del norte, en Estados Unidos, en Idaho, habían casos en que el gobernador o el alcalde, usted tiene que llevarle la predicación para ver si acaso ellos la aprueban o no la aprueban. Pero vean ustedes, por eso dice, el esposo ya viene, salid a recibirle. Pero ¿quiénes le van a recibir? Aquellos que se han preparado, que pueden pasar estas pruebas, mis hermanos. Y hay otras más, cosas mayores que no vamos a explicar. Estamos viviendo el tiempo del fin ya. Las restricciones son bárbaras. Las restricciones son... Después viene esta ley dominical que va a ser lo último ya. Hoy
se está moldeando el carácter para recibir o la marca de la bestia o el sello de Dios. ¿En cuál de los dos grupos te estás preparando tú? Si no te preparas en las cosas de Dios, ya te estás preparando para recibir el molde de la bestia, automáticamente. Porque eso se van a pasar del lado más fácil. Cuando hay lluvia, por ejemplo, hubo lluvia, en estos días hubo frío y baja la asistencia, lamentablemente, en la iglesia. Pero si por un poquito de tiempo, de calor, de frío, ya nos altera, ¿qué va a hacer con estas pruebas? Vamos a tirar todo por la borda. Vamos a seguir. Pasa a la siguiente, por favor. También lo vemos, no solamente a nivel de persona, como estos pastores que le están prohibiendo, ¿no es cierto? Ellos no quieren casar a gay, pero los obligan. Y en Estados Unidos le quitan la licencia. Ya no puede ser pastor más. Y ustedes ven que no hay, esto es como una empresa, ¿no? Si usted lo echan por ejemplo, de la municipalidad, busca otra municipalidad. Y si lo echan de ahí, busca otra empresa. Pero aquí usted no puede buscar porque es la única. Es una iglesia. Si lo echan de ahí, ya no tiene dónde trabajar. Y hay que vivir por la fe. ¿Qué hacían los apóstoles? Los perseguían aquí, se iban para allá, pero dejaban la casa, dejaban los amigos, ¿cómo comían? Comían por la fe. Entonces, esa experiencia es la preparación. Vamos a seguir. La que sigue. Aquí podemos ver a Ganov Diop con el Papa. ¿Por qué esta noticia? Porque salió que ahora él se está defendiendo porque está uniéndose con las demás iglesias. La que sigue, por favor. Y aquí salió la noticia esta, que estamos viendo ahí en pantalla, donde muestra Ganov Diop. ¿Quién es Ganov Diop? El pastor de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Llama a sus críticos, dice él, inquisidores, promotores del discurso de odio y la ira del dragón. O sea, a los que lo critican a él, dice que son inquisidores, como de la Inquisición, promotores de discurso de odio. Cuando él se va con el Papa, mis hermanos, ¿cómo la Iglesia Adventista se va con el Papa? ¿Cómo no lo van a criticar? La que sigue. ¿Cómo lo van a criticar si andan de la mano? Le dan medallones de oro. ¿Sabe usted cuánto es un medallón? ¿Cuánta plata es eso? ¿Cuánto dinero de los diezmos y que va al pontífice romano? Esto es bárbaro. Entonces él ahora dice que promueven el discurso de odio y la ira del dragón a todos aquellos que lo critican porque hay que recibir la lluvia temprana, mis hermanos. Tiene que cambiar este viejo hombre porque esos son frutos del viejo hombre lo que estamos viendo. Y cuando usted se enoja, cuando usted dice un improperio, cuando usted dice una grosería, cuando odia a otro hermano, es el viejo hombre, la vieja mujer, es exactamente lo mismo, pero en otra escala. Como decíamos en la escuela sabática, si se le sale la grosería. Por poner un ejemplo, porque dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es porque usted siempre lo ha tenido ahí, nunca fue regenerado, nunca llenó su vasija de Espíritu Santo, del aceite que estamos viendo. La que sigue. Y eso lo vemos no solamente con este pastor, ahí ustedes pueden ver que ahí en la foto están tomados de Roma, de las manos de Roma, está a la derecha el pastor metodista, el que está más allá, al medio está Bishop, que es un cardenal católico romano, y el pastor adventista, el que está acá. O sea, a cada rato lo hacen. Entonces, si uno los critica, dice, no los critique, pero la mensajera del Señor dice, no se unan con aquellos que guardan el día domingo. Usted puede ser amigo en la casa, puede hacer un estudio bíblico con una persona que guarda el domingo, católico, pentecostal, pero otra cosa distinta es hacer un acto público con ellos. Es distinto, mis hermanos. Lo mismo que hablamos del pastor gay de la semana pasada, el pastor adventista, que están saliendo pastores adventistas gay. Y una hermana me decía, pero los gays hay que recibirlos en las cosas del Señor. Claro, a nadie se le cierra la puerta, pero el gay tiene que arrepentirse y dejar esa vida, pues. No ser pastor gay y sale a predicar, a enseñar
Y Jesús nunca fue gay. Pero ven ustedes la mentalidad de los hermanos que piensan igual que el mundo. Por eso que existen estas cosas, por esos pensamientos. Y ya cae al extremo cuando este mismo pastor, que dice que nosotros lo criticamos, se va a los encuentros ecuménicos y canta hasta en latín, mis hermanos. Ya eso es el colmo. Ya vamos a ver un video que no hemos visto, pero una partecita, donde pero este es un pastor de la conferencia general, no es un pastor local. Ellos tienen que ver con las divisiones a la iglesia mundial. Primeramente, lo vamos a ver en Roma, este canto. Colócalo, por favor. Que se llama Laudato Om Gentes. Bueno, ahí vamos. Ahí tenemos al Papa Juan Pablo II. Ahí está la traducción. ¿Se acuerdan de ese papa, no? Ahí la basílica están cantando eso. General. You have called your servants to ventures of which we cannot see the ending, by paths as yet untrodden, through perils unknown. Give us faith to go out with good courage, not knowing where we go, but only y tu amor nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Laudate Esa frase que, bueno, lo que quiero mostrar es que está en latín, simplemente que está cantando en latín, y que el Papa Juan Pablo II lo cantaban, y hay muchos ejemplos más, pero es una manera de mostrarle, mis hermanos, que las 10 vírgenes se decían que estaban esperando al esposo, pero habían vírgenes falsas, por decirlo así, que no estaban preparados, que no había la lluvia temprana, no había hecho mella en su corazón. Por algo que vemos estas cosas, todos somos adventistas del séptimo día, pero es la vida, mis hermanos, es lo que nosotros vivimos continuamente, lo que es aceptable delante de Dios o no es aceptable. No podemos tener nosotros estos roces como un ejemplo, lo que estamos viendo con el ecumenismo, con las otras religiones que guardan el día domingo. No nos podemos aliar con los que no guardan los mandamientos de Dios. Lo que le pasó a Salomón, ¿se acuerdan? La apostasía de Salomón se empezó a unir con las demás religiones que las mujeres traían al reino. Y le llegó a ser hasta un ídolo abominable en el templo, mis hermanos. ¿Cómo es posible? En el mismo templo, ahí Salomón quemando incienso a Chemosh, a Moloch. Y ustedes conocen la historia.
No podemos estar así. ¿Qué ejemplo le damos a las otras naciones? Mis hermanos, la Biblia dice que solamente 5 entraron cuando llegó el esposo. Prepárate, mi hermano, llena tu vasija de aceite, porque no le puede dar una persona a otra persona, no le puede dar aceite. El único que da el aceite es Dios. Y tú tienes que abrirle tu corazón al Señor. Ya la hora ha pasado, y ya vamos a ir concluyendo. Que nuestro corazón pueda hacer germinar esa semilla que el cielo preparó, esa buena obra en nosotros, y que en Él la empezó, Él mismo ha prometido, la va a terminar si nosotros se lo permitimos. Permíteselo, mi hermano, hace los cambios pensando en Él, y cumpliremos la palabra de Jesús que dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor va a venir, que nos pille preparado a todos nosotros, mis hermanos, para vivir con Él por siempre, jamás. Estoy muy contento de haber compartido una vez más con ustedes, y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Hijos de Dios en la tierra estará, y el mal los acosará. Han visto las plagas caer, al sol con poder de quemar, y hasta el agua en sangre volver. En su corazón aguardan al Salvador, que ha prometido volver a dar redención. Grito de gloria será cuando en las nubes Cristo vendrá. Mortales contemplarán y callarán y adorarán al Salvador. Ahora sobre un mar de vidrio con Jesús allí están, y brillantes coronas tendrán, y por la eternidad gozarán de su amor, y cantarán la historia de su redención. Ya nunca más habrá ni lágrima ni dolor. Demos a Dios toda la honra y el honor.